Buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy, voy a quitar un banco que tengo aquí. Ya, el día de hoy vamos a ver un tema que se llama hidrodinámica. ¿Qué es la hidrodinámica? Muchas palabras que ustedes no conozcan, pero si saben lo que significan sus raíces, pueden encontrar a qué se refiere la palabra. Por ejemplo, hidro se refiere a agua o, en general, a líquidos. Dinámica, igual que cinemática, se refiere a movimiento. Entonces, hidrodinámica, si juntamos los significados, sería agua en movimiento o líquidos en movimiento. Entonces, la hidrodinámica es la parte de la física que estudia los líquidos en movimiento. Y como habíamos visto anteriormente, la hidrostática estudia hidros, líquidos, estática, estáticos en reposo o sin movimiento. Es lo que vimos en el tema anterior. Ahora es líquidos en movimiento, hidrodinámica. ¿Ok? ¿Para qué me sirve saber hidrodinámica? Pues los ingenieros y los que se dedican a diseñar el suministro, por ejemplo, de gasolina, el suministro de agua, en las empresas, en las colonias, en las casas, la transportación desde las presas hasta los centros urbanos, donde están las comunidades, las sociedades establecidas. Hay que traerlos desde las presas hacia lugares donde no hay agua, entonces se utilizan las tuberías, tiene que haber líquidos en movimiento, entonces tienen que considerar factores como la densidad del agua, tienen que considerar la velocidad del agua, tienen que considerar qué cantidad de agua se necesita y para eso tienen que considerar también, por ejemplo, las medidas de las tuberías, a qué velocidad se tiene que suministrar para que alcance para todos, de qué tamaño tienen que ser como les decía, los diámetros de las tuberías para que alcance, con qué presión deben de bombear para que llegue. Entonces, todo eso lo estudia la hidrodinámica, ¿ok? Bueno, vamos a ver ejemplos. Primero unos sencillos y después unos más complicados. Este tema lo vamos a ver en dos sesiones. La primera parte, la más sencilla, y la segunda vamos a ver los problemas más difíciles, ¿ok? Nos toma dos clases que son 4 horas y después empezaremos con otros temas. De hecho, hemos estado avanzando bastante rápido. El días anteriores no tuvimos clases por algunas razones, pero ya vamos a recuperarnos la próxima semana, ¿ok? O sea, hoy. Va. Entonces, vamos a empezar. Dice hidrodinámica, ejemplos. De hecho, aquí le vamos a poner hidrodinámica 1, ¿sí? Porque es el primero. Dice, ¿cuál es el gasto de agua en una tubería si circulan 3.5 metros cúbicos en 1.3 minutos? Aquí, recomendarles, identifiquen las unidades les van a decir de qué estamos hablando. Por ejemplo, aquí, si hablamos de metro cúbico, estamos hablando de volumen. Si hablamos de minutos, estamos hablando de tiempo. Es importante, porque aquí no me dicen un tiempo, ni aquí me dicen un volumen, pero tengo que saber identificar qué es lo que representa en metros cúbicos y qué representa en minutos. Entonces ya tengo esos datos. Entonces, fíjense. Y el gasto, me piden cuál es el gasto. Entonces, G es igual incógnita. G significa gasto. Gasto en hidrodinámica no se refiere al dinero que le dan a tu familia para que coma o que el gasto que te dan para la escuela. No, el gasto en hidrodinámica se refiere a la cantidad en volumen que pasa de agua en cada unidad de tiempo por una tubería, podría ser por un río, es decir, cuánto está pasando en cada segundo, qué cantidad de volumen cada segundo, ese es el gasto, ¿ok? Y entonces tenemos nuestras incógnitas que es el volumen, perdón, el volumen no es incógnita, el volumen está aquí, son 3.5 metro cúbico, tenemos 1.3 minutos que es el tiempo. Y como los minutos, como les he mencionado, a pesar de que son una unidad de tiempo, las unidades que se utilizan son las del sistema internacional, pues de una vez las voy a pasar. Minuto lo cruzo aquí, un minuto son 60 segundos, ya las conversiones deben de sabérselas, pero decían por ahí al dedillo, es decir, bien. Y si no, pues hay que practicar por 60 y eso me da 78 segundos. Los segundos son las unidades del sistema internacional que se utilizan la mayoría de las veces en los cálculos de los problemas de física, ¿ok? Fórmula para el gasto, fíjense. Bueno, antes de empezar con la fórmula. Metros cúbicos ya es la unidad del sistema internacional para el volumen, ¿está bien? Unidad para el sistema internacional para el tiempo ya está bien, entonces ya conversiones ya no vamos a hacer. Fórmula para el gasto. El gasto, como les decía, es la cantidad
de volumen que pasa en un tiempo determinado por una tubería, por un río, por una sección de una tubería. Eso es el gasto. Y las unidades ya están bien, entonces lo que hago es sustituir 3.5 metro cúbico y lo voy a dividir entre el tiempo, 78 segundos. Y al hacer esa operación, 3.5 entre 78, me quedan 0.5, perdón, 0.5 y pongo 0.7 y no es ninguno de los dos, es 0.0448 unidades de gasto, metro cúbico sobre segundo. Grábense, ¿ok? Entonces, cuando tengan metro cúbico sobre segundo, van a saber que esto es gasto. Eso es importantísimo para entender de volada, sacar los datos de un problema, identificar los datos de un problema. Bueno, segundo problema. ¿Cuál? ¿Por qué lleva acento? Un poco de gramática. Lleva acento porque es una pregunta y para hacer énfasis, es decir, ¿cuál? Ajá, ¿cuál? Aunque no le ponga el signo de interrogación al poner la tilde, que se llama tilde, esa rayita se llama tilde, es un acento, significa que estamos haciendo énfasis en preguntar ¿cuál? Sin el signo de interrogación. Bien, es el tiempo en que se llena un tinaco. Entonces el tiempo, dice ¿cuál es el tiempo? Pues tiempo es incógnita, ¿sí? De 5 metros cúbicos, como les decía, metro cúbico, ¿qué es? Volumen. Sale entonces, volumen, 5 metros cúbicos. Es un tinaco como el que está en la preparatoria, en la parte de atrás, no sé si lo hayan visto, está atrás de los baños de los que están del lado de la autopista. Un tinaco azul. Ese es uno más o menos de 5 metros cúbicos. Y se alimenta con 80 litros sobre segundo. Chequen, 80 litros sobre segundo. Entonces aquí lo que tenemos es cantidad en volumen, porque los litros también son volumen. Ajá. El litro es un submúltiplo del metro cúbico, digamos que es una partecita de un metro cúbico. Entonces, el litro se utiliza sobre todo porque no siempre vas a llegar a pedir metros cúbicos de volumen. Por ejemplo, si vas a comprar la leche, un litro de leche, no pides, ¿me da una milésima de metro cúbico de leche? No, ¿verdad? Ni le dices, ¿me da 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos de leche? Tampoco. Entonces, para eso está la equivalencia, que es un litro. Y un litro equivale a 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿Ok? Más cómodo, ¿sí? Entonces, esto va a ser, aunque no tenga las unidades correctas metro cúbico sobre segundo, ya es gasto. Pero para poderlo poner en la fórmula, el requisito es que sea metro cúbico. Entonces, voy a hacer una conversión. Si observan, el segundo ya está bien, es metro cúbico sobre segundo, ya tenemos segundo, solamente vamos a convertir los litros, entonces litros abajo, el segundo no le hacemos nada, y metro cúbico arriba. Entonces aquí, como les decía, un litro es una milésima parte del metro cúbico, o 1000 litros equivalen a un metro cúbico, ¿ok? Esa es la equivalencia que más se maneja. Bueno, si hago yo esta operación me va a quedar 0.080. Bueno, el 0 se lo quito, se lo puedo quitar. Rectifico porque a pesar que está bien, me puedo yo equivocar, me pasa luego. Soy tan confiado que digo, ya estoy bien, y me puedo equivocar. O sea, la confianza hace que puede estar mal. Aquí son metros cúbicos, litro con litro se cancela, queda metro cúbico. Ya tenemos gasto en metro cúbico y el segundo se conserva aquí. Dice, pero me piden calcular el tiempo. Entonces, si tenemos la fórmula del gasto, volumen entre tiempo, si el tiempo lo paso a la izquierda, descompongo la fracción, si se divide y lo paso multiplicando, GT es igual a volumen, pero no quiero volumen, quiero tiempo. Entonces, el siguiente paso del despeje es quitar la G y pasarla del otro lado y queda debajo de la G. Esta es mayúscula, ¿eh? Y hago énfasis que es mayúscula porque ahorita vamos a ver otra que va a ser otro güey, pero ya no va a ser volumen y va a ser minúscula. Ahorita lo vemos. Entonces, volumen, 5 metros cúbicos, ya está bien, metro cúbico. Y ya ven por qué teníamos que hacer la conversión de litros a metros cúbicos, porque si yo ponía litros, iban a chocar o no iban a estar, digamos, no iban a ser unidades homólogas, no iban a ser las mismas unidades. Y pues tendríamos un choque de unidades que no me darían un resultado exacto o correcto. Exacto sí, pero no correcto. 0.0
metro cúbico sobre segundo. Y al hacer esta operación me queda que el tiempo 5 entre 0.08, 62.5 segundos. ¿Sí? Bien, ese es el segundo ejemplo sobre hidrodinámica, el tema gasto. ¿Ok? Ya vimos, el gasto es igual a volumen en metros cúbicos sobre tiempo en segundos. Abusados. Bien, viene otro, dice, ¿cuál es el gasto de agua en una tubería de 3 pulgadas? Aquí ya no lo empiezan a complicar, o sea, te empiezan a poner otras unidades de otros sistemas para que te metas en problemas y que te equivoques y estés mal, ¿no? Esas son pequeñas, digamos, también son como pruebas de que si estás concentrado haciendo las cosas o no, si te estás aplicando o no. Entonces me dan 3 pulgadas de diámetro, entonces pongo de diámetro igual a 3 pulgadas, ¿sí? Bien. Y luego tengo, el agua fluye, dice, a 3.8 metros sobre segundo. Esto, cuando tengan metros sobre segundo, lo voy a poner por aquí, aunque ya no tiene que ver. Metros sobre segundo es igual a velocidad. Por eso les decía que la V minúscula va a ser velocidad, V mayúscula va a ser volumen, para distinguirlo en este tipo de problemas. Es que tenemos un solo tema con dos Vs y nos podemos confundir. Entonces, velocidad, V minúscula, 3.8 metros. Estas unidades de velocidad las vimos en el movimiento rectilíneo uniforme al principio de los temas de cinemática, entonces ya se los deben de saber también nuevamente. Identifiquen metros sobre segundos como velocidad, porque aquí no dice que es velocidad, pero sin embargo es velocidad. Bueno, y luego dice, ya. Pero fíjense, tenemos una nueva fórmula para el gasto. Gasto va a ser igual a área por velocidad. Ok, la velocidad la tengo, el área no, pero ¿cuál área? Ah, pues se va a considerar el área de la sección transversal de una tubería. Hagan de cuenta que este es un tubo delgado. Sí, los hay como estos, hay tubos de cobre que están de este tamaño, bueno, de esta área. El área que vamos a considerar es esta de aquí. Si ustedes se dan cuenta, esta área es una circunferencia. Y una circunferencia hay una fórmula geométrica para calcular su área, porque me están pidiendo el área y no sé cuánto es el área, me dieron el diámetro y el diámetro es esto. Esto es el diámetro y por ahí hay una fórmula geométrica que lleva radio, que es la mitad del diámetro, es decir, es del centro de la circunferencia hacia su extremo. Bueno, entonces vamos a utilizar eso. Voy a necesitar el área. Pero tenemos un problema, Houston, porque 3 pulgadas no son válidas, tienen que estar en metros. Entonces lo que vamos a hacer es 3 pulgadas. Estas dos rayitas significan pulgadas, ¿ok? También. Entonces tengo pulgadas y una pulgada es igual a 2.54 centímetros. Ah, ok, pero yo no quiero centímetros, quiero metros. Entonces es una conversión doble. Centímetro abajo, 1 metro arriba, ya voy a llegar a metros, y la equivalencia de un metro lineal a centímetros lineales son 100 centímetros. Ok, hacemos la operación. Me queda 3 por 2.54 entre 100. Y me queda 0.0762. Pulgada se va, centímetro se va y queda metro. Pero esto es diámetro, yo no quiero diámetro. Bueno, es que la fórmula del área, fíjense, la voy a poner aquí. Área es igual a pi. Hay una fórmula con diámetro, pero no la quiero utilizar porque les voy a hacer más pelotas. O la utilizo de una vez o no. Sale, vamos a utilizarla para no hacer la división, sino aquí tendría yo que dividir entre 2 para que me quedara el radio. Porque el radio es igual al diámetro entre 2. Podría ser esa una. Pero vamos a ver la nueva fórmula de el área. Fíjense, el área sería igual a pi r cuadrada. Es la que ustedes conocen. Pero la puedo expresar así, igual a pi. Y el radio, como les dije, el radio es la mitad del centro hacia afuera y el diámetro es todo. Entonces el radio es igual al diámetro partido entre 2.
Y si esto va elevado al cuadrado, porque es radio al cuadrado y radio es de entre 2, entonces todo esto va al cuadrado. Y si lo aplico va a quedar pi, diámetro cuadrado, entre, y el 2 que está elevado al cuadrado, cuando está elevando al cuadrado, afecta también al denominador y 2 al cuadrado es 4. Entonces la nueva fórmula para el área es pi diámetro cuadrado entre 4. Bueno, vamos a hacerlo así, fíjate. El área, pongo esta de aquí, pi diámetro cuadrado entre 4. Eso es para el, encontrar el área. ¿Sí? Y ya vimos por qué. Por la velocidad. Y entonces si pongo esto, todo esto va a quedar 3.1416 es pi multiplicado por el diámetro. El diámetro, quedamos que en metros es este de acá. 0.0762 metros que va al cuadrado. Se sigue multiplicando pi diámetro cuadrado por velocidad. Aquí le voy a poner, continúa, le voy a poner así un paréntesis para indicar la multiplicación. Velocidad 3.8. Dice, y el 4, pues el 4 lo podemos hacer así, que divida todo, me voy a poner este corchete, todo. Y le hago así. Todo eso entre 4. Es que 4 nada más divide el diámetro al cuadrado. Al estar multiplicándose todo queda dividido entre 4. Y va a quedar entonces, hacemos la operación, 3.1416 por 0.0762 al cuadrado, porque si se me da al cuadrado, luego se me va a mí, ¿dónde no le pongo el cuadrado? Por 3.8 y divido entre 4. Y me queda entonces, nada más que a dónde lo pongo. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a quitar esto de aquí. Sí, ya quedó en el video, ya quedó registrado, ¿sí? La deducción de la fórmula del área. Ya está, es la deducción de la fórmula del área. Ya vieron que se puede sacar con el diámetro directo. Y entonces el gasto de esta operación queda 0.0173, que son aquí metro cuadrado por metro, metro cúbico, y el segundo, pues no hay nadie más abajo que sea segundo, entonces queda segundo. Metro cúbico sobre segundo es gasto, está por aquí. Nada más déjenme rectificar las operaciones porque luego me llego a equivocar con las operaciones. O sea, todo está bien, pero se me pasa a ponerlo, le aprieto más mal una tecla y ya se echó todo a perder. Y como estoy en vivo y nadie me ayuda, pues tengo que estar en todo y se me va el avión. Bueno, entonces a ver, 3, 2.54. Bien. Es correcto, es correcto. Bien. Uno más. Dice, ¿cuál es el diámetro de un conducto si fluye gasolina? Fíjense, estamos hablando ahora de gasolina, ya no es agua. Acuérdense de los ductos de Pemex traen desde las refinerías la gasolina. Algunas las traen en pipas, algunas las transportan por medio de tuberías, unas tuberías grandotas, como de un diámetro de 1 metro tal vez. Y es ahí donde se meten los huachicoleros, como atraviesan montañas, atraviesan bosques, atraviesan zonas donde no hay población, van ahí, escarban, le hacen un hoyo y sacan gasolina, empiezan a ordeñar los tubos y esa gasolina pues la venden más barata, pero la ganancia pues es el 100% porque no pagan nada por ella. Pero es bien peligroso, acuérdense de los que se quemaron en Tlahuelilpan, Hidalgo, que tiene alrededor de un año, tiene más o menos un año y medio, algo así, o 2 años, ya no recuerdo, creo que son 2 años. Entonces hay que tener cuidado, no se vayan a ir de guachicoleros. Bueno, entonces diámetro, vamos a calcular el diámetro. Entonces diámetro es mi incógnita, no sé. Conducto pues es un tubo. ¿Esto que es 0.7 metro cúbico sobre segundo? Ah, pues veo metro cúbico sobre segundo, según esto, es gasto. Ok, entonces el gasto
0.7 metro cúbico sobre segundo. Ese es mi gasto. Ok. Y dice 4.7 metros sobre segundo. Oh, 4.7 metros sobre segundo. ¿Eso qué es? No me dicen qué es. Me dicen que a 4.7, pero no me dicen qué es. Entonces lo que hago, veo las unidades y observo, como les había dicho por aquí, metros sobre segundo es velocidad. Bueno, ya porque ya lo tenemos ahí, pero ya lo deben de saber. Ya lo deben de tener así. Rápido, rápido, rápido. Bueno. Entonces, vamos a ver, unidades correctas, metros cúbicos, segundos, metros segundos, correctas las unidades, no hay que hacer conversiones, pero tenemos que hacer, fíjense, si me dan velocidad, la fórmula a emplear es esta, porque esta tiene velocidad, esta no tiene velocidad, tiene volumen, esa no me sirve. Entonces la fórmula que me va a servir va a ser, voy a poner por aquí, gasto es igual a área por velocidad. Bien, ¿tengo gasto? Sí, qué bien. ¿Tengo velocidad? Sí. Pero tengo que calcular el área. Bueno, con esto entonces despejo al área. Si despejo al área, la V queda así, G entre V igual a área. Voy a poner por acá. Área es igual a G sobre V. Ah, pero esto me va a dar área, no me va a dar diámetro. Ok. Calculamos el área y luego con el área, como conocemos la fórmula para calcular el área de una circunferencia geométricamente, la aplicamos. Por eso aquí las matemáticas son vitales. Entonces hacemos esto. El gasto es de 0.7 metro cúbico sobre segundo. Y la velocidad ya está en las unidades correctas, como les había dicho hace un momento. Y aplicamos aquí una división 0.7 entre 4.7. Y me queda un resultado de 0.1489. Las unidades, ¿cuáles son? El metro cúbico se cancela con el metro, pero no todo en cúbico, sino se cancela uno. Quedaría metro cuadrado. 3 menos 1 queda cuadrado. Y el segundo con el otro segundo se cancela y metro cuadrado. Aquí tenemos otra pista más. Cuando tengamos metros cuadrados, estamos hablando de área. Abusados, abusados. Bueno, pero ese es el área, yo quiero el diámetro. Ah, bueno, pues le aplicamos la fórmula de la geometría. Podríamos aplicar la que les acabo de explicar aquí, pero vamos a aplicar la del radio. Pi r cuadrada. Teniendo el radio puedo encontrar el radio, entonces uno me lleva al otro, ¿no? Como dicen, una cosa lleva a la otra. Por ahí, algunas veces, ¿ya? Entonces el área me va a llevar al radio y el radio me va a llevar al diámetro. Bien, si despejo al radio, la área, este pi, que multiplica el radio pasa dividiendo. Ya le hemos visto esa fórmula, ¿sí? Entonces ya. Y el cuadrado, pues lo quitamos o lo cancelamos con una raíz. R es igual a, voy a poner de este lado, R igual a la raíz cuadrada del área entre pi. Bien, entonces si sustituyo área, quedamos que es 0. Vamos a ponerle un paréntesis al inicio. En las calculadoras hace falta ponerlo, porque si no luego la calculadora no te entiende qué quieres tú que haga y te hace una cosa que no es. Y aquí 3, 14, 16. Y les cierro. A ver, les muestro cómo vamos a hacer en la calculadora la operación. Chequen, ¿eh? Ponemos, bueno, es calculadoras viejitas como la mía. Raíz, paréntesis, 0.1489 entre 3.1416. Y le cierro. Chequen, al principio abrir paréntesis al principio de la raíz. ¿Y por qué se abre paréntesis? Como sale una raíz muy chiquita, esta no se extiende como en otras calculadoras. Cuando se extiende no hace falta el paréntesis. Cuando no se extiende hay que ponerlo, porque si no le pones el paréntesis te saca la raíz de la primera cantidad y eso lo divide entre la otra, pues ya no le saca raíz a la otra cantidad que sigue. Por eso es que va así. Y me da igual a 0.2177. Queda un radio de 0.2177. ¿Qué cosas son? La raíz es inversa del cuadrado, se cancelan y quedan metros. Recuerden que el radio, el diámetro son
líneas son distancias, son longitudes, por lo tanto son metros lineales. Metro lineal es a la primera potencia. Bueno, pero esto no es el diámetro. Ah, bueno, pero el diámetro es igual a 2 radios. Recuerden que el diámetro es todo y el radio es la mitad, entonces el diámetro son 2 radios. 2 por R, y eso me va a dar entonces 2 por 0.2177 metros. Me queda entonces un diámetro de 2 por 0.2177. Bien. 0.4354 metros, que son casi 43 centímetros. 43 centímetros, entonces son unas tuberías de este vuelo, ¿no? Más o menos, tuberías de este pelo, ¿sí? Bueno, ahí le dejamos, nos vemos la próxima. Cuídense mucho, adiós.